Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Aquí comienza Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Bienvenidos todos, es un placer estar nuevamente junto a ustedes para conversar sobre algún tema de autoconocimiento, esotérico, espiritual o como le quieran llamar. Y bueno, agradecemos a Radio Mantra FM que permite este contacto, hace varios años, unos cuantos años, más de los que nos parece. Y agradecemos también a María y Josefina que nos ayudan a investigar el tema, a buscar citas, también a todos los que nos ayudan con las imágenes, con los audios, con los videos, todo eso, ¿no? Toda la tecnología. Y bueno, aquí alrededor de la mesa virtual del día de hoy lo tengo a Jesús Arcano desde Barcelona. Hola, buenas tardes. Estamos en la edición 764 de nuestro programa. El tema de hoy promete, tiene muchísima enjundia, es muy abstracto, muy poca gente lo conoce en profundidad. Veremos a ver qué sale. También hay que decir que la semana que viene, al final, tendremos un novilunio y tendremos también la entrada, nada más y nada menos, el cero de Capricornio. En el hemisferio norte es la entrada del invierno y en el hemisferio sur el complementario, el verano. Pero qué bien, vamos a ver qué hacemos en Capricornio. Al lado de Jesús está Carmen. ¿Cómo va, Carmen? Pues muy bien, como decía Jesús, pues expectante ante un tema de tanta enjundia, que tiene también que ver con la física, pero va mucho más profundo. Esotéricamente, y del cual yo no sé prácticamente nada, así que tendré mucho gusto de escuchar a los que sabéis más por vuestra trayectoria y vuestros estudios y vuestras intuiciones, y bueno, aportaré lo que pueda. Muchas gracias. Bueno, en este programa no hay excusas que valgan y siempre decimos que hablamos desde el corazón y el corazón es sabio, así que cuando te toque, te toca. Bueno, y cerrando el círculo mágico de por hoy, de momento, porque Jesús Iglesia está por entrar y Rafa tiene permiso, ausente con aviso, la tenemos a Marcela desde Tucumán, Argentina. Hola Dani, hola queridos amigos. Bueno, el tema de hoy sí que es misterioso, ¿no? Justo está entrando Jesús, ahí lo vemos, bienvenido. Y bueno, esperemos que les guste a nuestros oyentes, así que muchas gracias, Dani. Bueno, Jesús desde Sevilla, ¿estás disponible? Totalmente, lo que pasa es que a veces estas cosas de la informática nos juegan malas pasadas, pero sí, estoy encantado, muchas gracias, un abrazo para todos. No es científico, la informática no es científica. Ahora ayer les cuento lo que me pasó. Abro la computadora y busco un archivo Access, que lo tengo siempre en el escritorio. Hoy no está, no está. ¿Qué pasó? Alguien entró y ¿qué hizo? Y fui a la papelera, estaba en la papelera, y lo mandé sin querer a la papelera, vaya a saber por qué. A veces cometemos errores, ¿no? Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Bueno, empezamos con este programa misterioso. Hoy les proponemos el siguiente tema, el misterio del átomo de hidrógeno. En primer lugar, hemos de decir que el átomo de hidrógeno es un gas, y el más simple de los elementos químicos, constituido por un protón y un electrón, que visto clarividentemente ambos están constituidos por partículas más pequeñas llamadas anus por la corriente esotérica. Annie Besant y Leadbeater, dos teósofos, publicaron en 1908, tomen nota del año 1908, principio del siglo XX, un libro titulado La química oculta. Y hablaban de esta cuestión, ¿no? Y lo planteaban así. La ciencia moderna, después, con los aceleradores de partículas que hay en Francia y todo eso, ha descubierto esto más recientemente y le llama partícula subatómica. Gluones, quark y todo ese asunto, ¿no? Así que los esotéricos del principio del siglo XX se adelantaron porque tenían clarividencia, ¿no? Y lo veían al átomo de hidrógeno. Por cierto, en pantalla está como se ve el átomo de hidrógeno con el último, el más potente microscopio, se ve ahí en el centro del núcleo y afuera hay un solo electrón, pero
es el lugar por donde va pasando, ¿no? Que puede estar en un lado o en otro, eso que dice la física cuántica. Bueno, lo que nos interesa decir es que desde el cuarto subplano etérico, el más inferior, se produce una alquimia realizada por los ángeles sustanciadores y aparecen átomos de hidrógeno, la sustancia física densa más sutil. De la suma de átomos de hidrógenos, con el agregado de algunos neutrones, aparecen todos los elementos químicos de la naturaleza. El reino mineral en su conjunto, podríamos llamarle. Así han creado la naturaleza del planeta los ángeles sustanciadores que estructuran o crean todas las formas existentes. En el arco evolutivo, del ser humano se produce la misma alquimia ahí entre el cuarto subplano etérico y el nivel gaseoso del físico denso, pero no para hacer aparecer el cuerpo físico, sino para sutilizarlo, convertir los pitris lunares en solares, como solemos decir. Los discípulos avanzados, iniciados, que luego se convierten en maestros de sabiduría, van subiendo en conciencia hasta llegar al plano búdico de existencia. La energía búdica se convierte en alcaés o energía neutra que produce curación en los niveles mentales, emocionales y físicos, por simple irradiación de la energía búdica en esos niveles. La energía búdica más la alquimia de pasar energías del cuarto subplano etérico al físico denso, haciendo aparecer átomos de hidrógeno, hace que llegado un momento los altos iniciados, los maestros de sabiduría, un Cristo o un Buda, sus cuerpos físicos estén constituidos por átomos de hidrógeno, casi en su totalidad. Eso hace que se conviertan en taumaturgos, que puedan curar a través del alcaés, por irradiación, entrar en levitación o viajar a una velocidad mayor que la de la luz, entre otros poderes mágicos superiores. No es comiendo algún alimento determinado que vamos a construir nuestro cuerpo físico en un cuerpo de hidrógeno. Ello se va realizando a medida que evolucionamos espiritualmente, con elevadas emociones y pensamientos, para entrar luego en el silencio a través de la práctica diaria y constante del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad a lo superior. Así, de a poco se irá revelando el misterio del átomo de hidrógeno en nuestras vidas, a medida que vamos cambiando, convirtiéndonos en iniciados, maestros y altos dignatarios espirituales como Cristo, Buda, Lao Tse, Sankaracharya y tantos otros maestros desconocidos. Ese es el destino de la humanidad, pasar al quinto reino o reino de los cielos, develando el misterio del átomo de hidrógeno. De todo esto estaremos hablando en este programa, así que hagamos como hacemos siempre, pasemos a leer unos textos y luego conversamos entre todos. Todo tipo de sustancia material o inmaterial, entendiendo por inmaterial, en este caso el aspecto subjetivo de la naturaleza, está constituido por átomos, cuya densidad dependerá siempre de las necesidades de evolución de la sustancia que constituye cada uno de los 7 planos del sistema solar. La base estructural de toda sustancia, sea cual sea su grado de evolución, es el átomo de hidrógeno. Este átomo, unidad fundamental en química, ya que como es sabido consta solamente de un protón y un electrón, tiene la particularidad esotéricamente reconocida de contener 18 infinitesimales unidades atómicas visibles únicamente a la investigación clarividente, llamados ocultamente anos o átomos ultérrimos, cuya esencia es monádica y es la primera manifestación química del principio de vida en el universo. Contando siempre con la facultad clarividente, se percibe que la manifestación primera del átomo o del conjunto de átomos de hidrógeno tiene lugar en el cuarto subplano del físico
oprimir su plano etérico, constituyendo el punto de paso de la sustancia etérica al nivel físico más denso. En dicho cuarto subplano, los 18 átomos ultérrimos se diferencian constituyendo un protón y un electrón. Estos párrafos pertenecen a Vicente Beltrán Anglada y se encuentran en el libro Los Ángeles en la vida social humana. Cristo jamás curó por imposición de manos, sino por irradiación. Tocando su túnica, esto es simbólico. La gente se curaba, porque la radiación los curaba. Los maestros no tienen por qué curar con imposición de manos. Cuando existe esta unción tremenda, como en el caso de esos avatares tremendos, hay una reacción o curación en todos los niveles, en el nivel mental, emocional y físico, porque traen una energía que está por encima de esos niveles. Por ejemplo, ahora estamos empezando a trabajar en los grupos esotéricos con energía búdica. Esta energía búdica se transmite a través del cuerpo etérico al cuerpo físico, siendo sus repercusiones principales en el cuerpo astral. Significa que esta energía, al penetrar en el cuerpo astral, producirá una revulsión, porque no estamos acostumbrados a recibir energía búdica, y ustedes durante estos días han recibido una parte muy importante de energía búdica en sus cuerpos. ¿Saben cómo se manifiesta la energía búdica en el cuerpo de un adepto? Transformando sus células, de todos los tipos conocidos, en átomos de hidrógeno. Entonces el adepto es sutil, no crea sombras, es etérico completamente. Tiene un cuerpo físico porque debe responder a una necesidad de tipo humano o de tipo jerárquico, pero no es lo mismo, porque el cuerpo etérico no encuentra resistencia en su pureza al pasar a través de todas y cada una de las células que componen su triple cuerpo de manifestación. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de su conferencia Estudio sobre la curación desde los planos... A ver qué me queda. Desde Sutiles. Sutiles, gracias. Otro día, mientras aguardábamos al maestro, un hermano de profesión químico, en su vida profana, le preguntó al hermano R. qué era exactamente el alcajés, que él no había logrado percibir todavía en sus investigaciones sobre el complejo mundo de los átomos y de los compuestos moleculares. Vosotros, los químicos, no sois técnicamente lo que ocultamente llamamos alquimistas. Vuestros aparatos, aun los más sofisticados, no han logrado introducirse todavía en la llamada cuarta dimensión, en donde los compuestos moleculares son mucho más sutiles, y solo tenéis vagas nociones de los 4 niveles etéricos del plano físico. Pero el secreto del alcajés será descubierto por la ciencia química cuando algún investigador iniciado perciba el misterio subyacente en la conversión de los átomos etéricos en átomos de hidrógeno, que es la unidad básica en la cadena de los elementos químicos. Este misterio y sus constantes transmutaciones químicas en el seno de la materia son obra del alcajés. Donde exista transmutación de la índole que sea, allí se halla el alcajés, el éter puro, el éter primordial, y allí donde se halla el alcajés, allí se encuentra la voluntad del Creador, su intención de perpetuarse en el tiempo. Texto procedente del libro de Vicente Beltrán Anglada, Diario secreto de un discípulo. Bueno, la verdad que siempre nos topábamos leyendo a Vicente Beltrán Anglada con el misterio del átomo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno aquí, allá, y nunca profundizábamos en el tema, y bueno, ahora le tocó, es el título de este programa, y ya ven como el átomo de hidrógeno que surge del nivel etérico al nivel físico de manifestación, tiene algunas propiedades, por ejemplo, la de manejar el alcaés o energía neutra que viene del plano búdico, de la posibilidad de levitar, creo que después vamos a hablar de eso,
que cómo está constituido el cuerpo de un maestro, que es completamente incoloro, porque o es átomos de hidrógeno o es completamente etérico. Entonces todo este asunto nos llama la atención, ¿no? ¿Qué les parece, queridos amigos? Pues es un tema complejo, pero la complejidad viene no por el enunciado, sino que lo que se exige es precisamente traspasar la puerta del plano búdico. Si esto se ha conseguido por evolución, evidentemente el tema ya es mucho más asequible, porque se exige esa capacidad de reaccionar en el búdico. Todavía no está implementada en amplia escala, por lo tanto, la visión que podemos tener puede ser muy mental, relacionada con el conocimiento que tengamos de las moléculas, de los átomos, pero probablemente nada más, porque aquí se habla de pureza, se habla precisamente de alcajés, del éter puro, de la esencia divina, la que acaba precipitándose, densificando y construyendo formas para que las conciencias las habiten. Por lo tanto, es algo muy empírico. ¿Y cómo lo podemos tratar en la vida diaria? Creo que la enseñanza de Vicente iba en la línea del Agni Yoga y sobre todo alcanzar el plano búdico, subplano del físico etérico, ya lo sabemos. Era esto lo que quería deciros. Gracias, Jesús. Jesús el otro, el mic. Sí, gracias, sí. Bueno, este es un tema que efectivamente, como bien dice Jesús, este es un tema que, bueno, pues que debemos estar atentos a él desde el punto de vista de la intuición. Nuestra capacidad de comprensión puede estar en cierta forma en niveles mentales. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer de alguna forma en este camino de evolución, de camino de reversión? Si estudiamos la naturaleza del ser humano, la naturaleza septenaria, si estudiamos lo que nos están contando pues, muchos autores esotéricos, entre otros Vicente Beltrán Anglada, otros teósofos y demás, Leadbeater, habéis hablado de él, y Besant, que obviamente tenían la capacidad de investigación en mundos causales, pues, y que tenían la posibilidad de hacer ese tipo de investigación que se nos escapa a nosotros. Nosotros, como digo, tendríamos la posibilidad de estar tratando de acercarnos de una manera a lo que es la comprensión de que los átomos que conforman nuestros cuerpos y vehículos de manifestación tienen una naturaleza y una sustancia distinta. Esto sí que nos está explicando. Se nos habla de distintos niveles de sutilidad, de sustanciación y de cualidad. De manera que hay que ir haciendo un proceso de purificación, porque la conciencia en los primeros niveles, durante un tiempo muy largo de la evolución, va a estar radicada en ese tipo de átomos que conforman, de átomos y moléculas que van conformando nuestros cuerpos, que tienen una capacidad de conciencia muy primaria y muy responsiva solo a un nivel determinado de vibración. Eso hace que, por ejemplo, el ser humano, cuando tiene un desarrollo primitivo, esté conformado por muchos átomos que son simplemente instintivos, de una naturaleza reactiva e instintiva. Eso lo podemos, predicar de todos nuestros cuerpos y vehículos de expresión, sobre todo los que llamamos el cuaternario inferior. De manera que cuando hay un proceso de atención, un proceso de comprensión de lo que es la vida, cuando estamos dándonos cuenta de que no somos nuestros cuerpos, ni los deseos de nuestros cuerpos, ni las necesidades de nuestros cuerpos, que simplemente son vehículos de algo superior, pues se van purificando y se van sutilizando. De hecho, cuando se nos habla de mantras, cuando se nos habla de cierto tipo de invocaciones, lo que estamos haciendo, incluso también obviamente con lo que es nuestra vida cotidiana, con la experimentación, con la experiencia, estamos haciendo como una especie de crisol en nosotros, se van purificando nuestros átomos y nuestras moléculas. De manera que eso va implicando que nuestra conciencia va subiendo de subplanos según los elementos atómicos y moleculares en los que, en función de su propia
naturaleza y cualidad, pues están, digamos que siendo un centro de conciencia. Vamos subiendo de subplano a subplano y allí nuestra mónada va, digamos que teniendo su residencia. Por tanto, es un proceso de evolución largo. Si nosotros miramos a nuestra naturaleza, a nuestros modos de conducirnos, de responder, podremos darnos cuenta hasta qué punto esa capacidad responsiva de nuestras moléculas y átomos pues nos mantienen en un círculo no se pasa que tiene que ver con lo instintivo, con lo emocional, etcétera. Bueno, sin alargarme ni extenderme más. Hay un proceso de transmutación alquímica en lo que son los elementos que conforman los vehículos de expresión. Y poco a poco vamos a ir produciendo esa especie de alquimia, esa redención, esa purificación, y vamos a ir disponiendo de vehículos más limpios, más puros, que permitan la expresión del alma de una manera mucho más persistente, gradual y sucesiva. Pues bueno, esto es un tema que es bastante misterioso para mí y que al hacer reflexión sobre las recopilaciones que habéis mandado y algunos textos que he podido revisar, me parece fascinante. Fascinante porque yo creo que la física, la química que los seres humanos conocemos, pues todavía, y habiendo avanzado mucho en el último siglo, todavía está en pañales. Y cuando se sepa más de todo esto y cuando se puedan penetrar en esos mundos más sutiles, pues también la conciencia de la humanidad pues posiblemente esté preparada y será un cambio radical en el empezar a conocer los mundos ocultos, que como se dice el átomo de hidrógeno es como una especie de engranaje, el primer átomo físico que podemos ver, estudiar, conocer, pasa del etérico al físico, el más simple y además con una serie de características y un simbolismo increíble desde la cábala hasta la alquimia, hasta la producción de luz, como produce luz, hasta la energía, la producción de energía mediante la fusión nuclear, o sea que es realmente un tema vastísimo del cual podremos dar unos apuntes y cada cual pues según nuestras reflexiones o intuiciones. A mí lo que me ha ayudado, por ejemplo, es a clarificar algo que me había planteado con anterioridad, porque siempre pensé, bueno, conocemos la materia física, pero también debe de haber alguna materia emocional, una materia mental, una materia púdica, una materia monádica, ádica, o sea, pero ya a unos niveles muy, muy sutiles que se nos escapan completamente. Entonces aquí lo que me ha ayudado a comprender es el tema de los anus, que creo que la ciencia, si no ya me corregiréis, la ciencia ortodoxa esto no habla de los gluones, de los quark, pero no de los anus, que hablaban los teosóficos y también Vicente Beltrán Anglada. Entonces dice que el átomo de hidrógeno tiene 18 anus y tiene que ver con lo físico, pero luego pasa a lo que es el emocional, que son 15 anus, luego pasa a lo que es el mental, que son 12, luego el búdico, que son 9, el átmico, creo que es, sí, el 6, el monádico 3 y el ádico, que ya no existen los anus. Entonces nos va hablando de la sutilidad de estos diferentes planos, incluso yo me atrevería a decir, dentro del mismo plano emocional o dentro del mismo plano mental, también debe haber distintas sutilidades según sea el pensamiento, según sea la emoción. Y esto me ayuda para explicar, o para explicarme a mí misma, si sabemos que existen diferentes sutilidades en esa materia que ya no es materia física, porque el átomo de hidrógeno conforma cuerpos de gas. Entonces,
cómo será la materia emocional o materia mental, materia búdica súper sutil, que no, algún día en el curso de la evolución pues podremos, los científicos la detectarán, pero por ahora no. Entonces yo me planteaba, bueno, ese proceso de transmutación, de alquimia, es que puedan entrar esos átomos más sutiles del búdico, yo diría del búdico, porque luego ya otros planos ya como que se me van, pero del búdico, que es, tiene que ver con el número 9 de los anus, es el número del hombre, cómo del búdico pueden penetrar en nuestro campo mental, en nuestro campo emocional y llegar hasta el físico y producir esa curación. Eso me parece, bueno, muy hermoso. ¿Y cómo pueden entrar esos átomos más sutiles que tienen menos anus dentro de nuestros diferentes cuerpos, cuerpos de la personalidad? Pues en la medida en que vamos haciendo el silencio y esa serena expectación, llegan a nuestros cuerpos esos átomos más sutiles que producen una curación. Yo diría que lo que hacen es reordenar los contenidos mentales, reordenar los contenidos emocionales, y eso hace que se produzca también una diferente organización en lo físico. Entonces va todo enlazado y me parece una oportunidad que todos tenemos mediante esa observación, mediante la meditación, mediante esa calma de los vehículos inferiores, que se puedan introducir dentro de nosotros otro tipo de sustancia tan sutil que nos va a transmutar. Entonces, pues bueno, eso es un tipo de aprendizaje que uno lo sabe, pero de repente que te lo expliquen así como más científicamente, los átomos, cómo se constituyen en cada plano, pues te da una idea de lo que está sucediendo, de esa transformación alquímica que ocurre en nuestro interior. Y Carmen nos plantea bastantes premisas este programa, y a mí me gusta pensarlo desde el punto de vista de que un ser humano que va realizando su trabajo psicológico va cambiando, y aquel que va liberándose de ciertos contenidos mentales, emocionales, físicos, va realizando todo un cambio en sí mismo, y que en ese cambio está una nueva energía. Aquellos que tienen clarividencia lo podrán ir observando, pueden observar todo el camino evolutivo de un ser humano, por ejemplo, en una vida, y ver todos estos cambios que se van produciendo relacionados con el tema de este programa. Vicente nos da bastantes pautas de su aprendizaje sobre este tema, y dice que la luz es el contenido místico del átomo de hidrógeno. Para comprender este misterio, nos decía Jesús, creo, al comienzo, hay que estar en contacto con el plano búdico, y algo que en algún momento vamos a tener la experiencia es poder ver el movimiento atómico. Claro, nosotros estamos en ese proceso de aprendizaje del proceso de transmutación que se realiza del átomo de hidrógeno. Tengo muchísimas preguntas, y a la vez solo el hecho de considerar este tema es como que me hace entrar en un silencio más profundo. Creo que todo ser humano que empieza ese camino de simplificación en algún momento va a comprender todo este movimiento, y él, por ejemplo, Vicente, trae el ejemplo de algunos santos, la levitación, seguro que eso vamos a hablar en el próximo bloque. Dani. Sí, bueno, a veces nosotros vemos la situación como
queriéndolo controlar todo con la mente concreta. Este tema se va más allá de lo que la mente concreta puede controlar, ¿no? Pero el secreto de todo, de cómo aparecen las cosas físicas, cómo se creó todo el planeta y todas las formas que habitan el planeta, es por sustanciación, es decir, por concretización de la energía en la llamada materia, ¿no? Y así aparecieron los cuerpos minerales, vegetales, animales, humanos. Y eso fue la parte de descenso, que se le llama, el proceso evolutivo de descenso. Pero después llega un momento en que viene el proceso evolutivo de ascenso, donde se va perdiendo peso, ¿no? Y nosotros siempre hablamos de que a veces vienen un montón de pensamientos a nuestra mente recurrentes que no tienen nada que ver con lo que nosotros queremos pensar o no pensar, y que están ahí haciendo peso, ¿no? Lo mismo las emociones. Y entonces el Agni Yoga plantea el vivir atentos y en silencio y en serena expectación. Y eso solo comienza un proceso de purificación y de alivianamiento de la materia, ¿no? De que se introduzcan cada vez más cantidad de átomos de hidrógeno en el cuerpo físico y a través de la meditación y del silencio poder penetrar en el plano búdico, como se dijo. En la energía, hay en el plano búdico, que es el cuarto plano, el plano del equilibrio, hay una energía que se le llama neutra, ¿no? Que no tiene polaridad. Entonces, cuando los iniciados, los discípulos, la gente espiritual, a través de la meditación y el comportamiento en la vida cotidiana, contacta con ese nivel búdico, hacen contacto también con lo que se llama la energía neutra, ¿no? Y esa energía neutra es la que produce cambios en su propia naturaleza y en la naturaleza de todos aquellos con los que se entra en contacto, ¿no? Y produce grandes transformaciones a nivel mental, emocional y físico. Carmen lo explicó muy bien, es decir, hay átomos en esos cuerpos, no son átomos físicos, son átomos más sutiles, que se van también purificando, elevando la vibración, hasta que, digamos, el ser humano o el caminante en el camino espiritual se convierte en un maestro de sabiduría, y ahí ya está toda la purificación hecha, ¿no? En la tercera iniciación se produce la redención de los 3 vehículos inferiores, y después el camino sigue, ¿no? Y los poderes que tienen los maestros de sabiduría, tanto para orientarnos espiritualmente como para hacer otras cosas que no hacemos los humanos, es increíble. Bueno, y está metido en todo eso siempre cuando hay su utilización, los elementos químicos groseros se van convirtiendo en hidrógeno, ¿no? Y el hidrógeno después en sustancia etérica y luego en sustancia búdica, ¿no? Es un misterio realmente. Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias? Pues muy bien. Y la primera de ellas tiene que ver con un programa anterior, y es por ello que os invitamos a ver el programa que llevó por título El Maestro Kutumi. Un resumen de su contenido es el siguiente. El Maestro Kutumi, muy conocido en Occidente, tiene muchos discípulos en todas partes. Es oriundo de Cachemira y su familia originalmente procedió de la India. Es también un iniciado de alto grado y pertenece al segundo rayo de amor-sabiduría. Fue un gran discípulo de Buda en épocas pasadas. Es discípulo de Cristo y está preparándose para ser el Bodhisattva o instructor del mundo cuando Cristo pase a niveles más elevados. Vicente Beltrán Anglada dice que reverencia profundamente al maestro tibetano y al maestro Kutumi, y que él y su grupo está vinculado a una rama del segundo rayo que está muy vinculado con la obra de los 2 maestros antes mencionados. La gran invocación fue dada a la humanidad en 1945 por el propio Cristo a través del maestro Kutumi, el cual le la transmitió al maestro tibetano y éste la transmitió telepáticamente a Alice Bailey. Podéis escuchar el programa en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad y podéis acceder desde YouTube o desde cualquier buscador. Busca la playlist, lista de reproducción de vídeos, en Sirviendo a la Humanidad, Maestros y Asramas,
que contiene programas como Maestro Moria y El Avatar de Acuario, entre otros buenos programas. Podéis suscribiros al canal para recibir noticias de nuevos vídeos. Sirviendo a la Humanidad es un canal en YouTube que está siempre actualizado. Bueno, y también hay otro programa que se llamó La Energía Neutra y lo traemos a colación por el tema que estamos tratando hoy y se puede ver en varias plataformas. Puede escucharse en el audio en On Demand de Mantra FM y en vídeo en YouTube. Los invitamos a escuchar cualquier programa anterior en la plataforma On Demand de Radio Mantra FM. Esto nunca lo recalcamos tanto, a veces nos olvidamos. Ahí están todos los audios. Hay mucha gente que le gusta ir caminando y escuchando audios con el móvil, con el teléfono celular. Y bueno, ahí se bajan los MP3 y los pueden ir escuchando. Y en esta oportunidad, el programa de la energía neutra se conversó sobre el plano búdico. ¿Qué es la energía neutra? La pureza necesaria para llegar al plano búdico donde se encuentra la energía neutra y cuyos efectos curativos son inspiración en el plano mental, regeneración en el emocional y redención en el nivel físico. Un tema pocas veces tratado y poco conocido que les acercará a conocer lo que es la energía neutra. Cuando entran en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad se ve una lupa, das clic y podrás escribir el tema que te gusta y si está en el canal te va a dar la información para ver un vídeo, ¿no? Bueno, Sirviendo a la Humanidad es un canal creado para todos ustedes con mucho amor y está siendo actualizado permanentemente. Entonces seguimos, Jesús. Pues sí, claro que sí. Seguimos sin mayor dilación. Y bueno, también yo quería también hacer una pequeña sugerencia para quienes estén interesados en todos estos temas. Leadbeater hizo muchos libros y todos sus estudios fueron recopilados por Arthur Powell en libros como El cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Y realmente tiene información, bueno, muy exhaustiva y sobre todo siempre decimos que hay que investigar, hay que utilizar el sentido común y el discernimiento y luego cada uno pues vaya tratando de sacar sus propias conclusiones. Y bueno, por lo tanto, iniciamos ya el segundo bloque. Estamos tratando, como sabéis, el misterio del átomo de hidrógeno. Y vamos ya a leer unos textos y luego compartimos algunas reflexiones entre todos. Adelante. Además, cuando hablamos del proceso de redención celular, estamos hablando del proceso de iluminación de las células. Estamos tratando con el misterio de la electricidad o de la radioactividad y que cuando el silencio es total, me refiero a nuestros tres mundos, cuando el silencio mental es completo, cuando la paz emocional es completa y cuando el cuerpo físico está equilibrado en sus funciones, entonces del cuarto plano búdico entra una corriente de luz que va directamente a las células o al conjunto celular que las transforma, las deifica. Es el proceso de transmutación, que no es convertir el plomo en oro, sino es convertir las células en luz. El maestro, por ejemplo, no crea sombra. Se nos dice esotéricamente que el maestro solamente contiene círculos perfectos en su aura etérica y que por lo tanto su cuerpo no ofrece sombra a la luz del sol. El que haya tenido la oportunidad de ver a un maestro verá que no tiene sombra. Los rayos del sol lo atraviesan. No hay oblicuidad, porque la sombra es siempre el producto de la oblicuidad de los rayos solares. Pero como que todo el ser del iniciado está
perpendicularmente encajado dentro de la órbita del Señor del mundo, no ofrece nunca resistencia. Por lo tanto, un maestro no tiene sombra en su cuerpo, porque aunque sea físico, sus átomos son de hidrógeno, casi todos. Por lo tanto, hay mucho que pensar aquí. Estas palabras pertenecen a Vicente Beltrán Anglada en la conferencia Karma y Geometría. Por lo tanto, ¿qué pasa con el proceso que llamamos de ascensión o de levitación? Solamente puede levitarse en ciertas etapas místicas cuando la persona, por la gravitación natural, es decir, porque ha acumulado dentro de su cuerpo físico una cantidad considerable de átomos de hidrógeno, puede elevarse y levitar. Es maravilloso penetrar el sentido de la liberación o el sentido de la iniciación, porque en cada iniciación hay liberación atómica y una gran cantidad de átomos pesados se convierten en átomos de hidrógeno dentro del cuerpo del iniciado, y que muchos átomos astrales se convierten en mentales, porque la progresión es permitir que la trascendencia nos abrace, nos allegue, nos purifique. Es un proceso de camino, es evolución. ¿Qué pensáis? Bueno, esto o cualquier cosa, ¿qué os sugieren los textos? Pues mira, me reafirmo en lo que dije la vez anterior, el primer comentario, en que en realidad ahora hay un indicio claro, el acercamiento a la mónada. A medida que vamos avanzando y vamos sustituyendo milagrosamente de un trabajo muy arduo esos átomos concretos de materia que tenemos involutiva y los transformamos en átomos de hidrógeno, estamos respondiendo al plano búdico, estamos respondiendo a la mónada. De hecho, el plano búdico lo podríamos calificar como la puerta al mundo monádico. Sí que nos quedaría el plano átmico primero, pero el búdico es la gran puerta al quinto reino, al reino de Dios, como se le denomina en la tierra. Por lo tanto, la meta es esa. Ahora, ¿cómo vivimos el día a día? Él nos habló mucho de la síntesis, nos habló del Yajna Yoga, nos habló del reino angélico, nos habló en el sentido de buscar precisamente algo tan complejo a veces llamado serena expectación, que es ni más ni menos ser consciente del mundo interno y del mundo externo al mismo tiempo, y dándonos cuenta que a nuestro alrededor hay infinidad de huestes angélicas que componen precisamente todos los átomos de nuestro equipo de expresión. Si esto lo podemos conjugar con tranquilidad, silencio y alegría, pues creo que la puerta del plano búdico no está tan lejana. Pues muchas gracias. Yo creo, Daniel, te iba a preguntar, porque creo que aquí hay muchos procesos de afinidad química y también este silencio y esta serena expectación de la que a nosotros nos gustamos tanto hablar, tienen que ver con los procesos de afinación, de conexión con otras afinidades superiores. ¿Qué te parece? Sí, la afinidad química, es decir, todo átomo de cualquier compuesto mineral, hay como 103 o 105 diferentes tipos de minerales, marcan la diferencia que construye toda la corteza terrestre, ¿no? Ahora, la afinidad química del hidrógeno es con otro átomo de hidrógeno. Y después, si se unen los átomos de hidrógeno por fusión nuclear, se siguen aumentando, aparece el átomo de helio. El átomo de helio es muy estable, no es combustible como el de hidrógeno. Antes los globos aerostáticos que llevaban gente se inflaban con hidrógeno y muchos se quemaron, ¿no? Entonces dijeron, bueno, hay que ponerle otro gas y le empezaron a poner helio. Ahora, ese proceso de transformación de hidrógeno en helio es lo que pasa en el Sol. Lo que pasa en el Sol es eso. Y nosotros vemos como una llamarada de fuego de color naranja en el Sol, pero dicen que ese es un efecto que nos hace la atmósfera nuestra. Fuera de la atmósfera de la Tierra se ve como un color celeste blanco el Sol, como cualquier estrella, ¿no? Entonces, el Sol, que es el centro del sistema solar, también está lleno de hidrógeno. El maestro en su cuerpo físico está lleno de hidrógeno. Entonces, el camino para la ascensión,
para levitar, si quieren, Carmen tiene una anécdota sobre la levitación, no sé si la va a contar, es ir a cada vez más sutil, ¿no? A transformar nuestros vehículos, sobre todo el físico, en átomos de hidrógeno. Pero eso se realiza solo, no hay que hacer nada, solo vivir, como decimos nosotros, practicando el Agni Yoga en atención, que se produce el silencio de los 3 cuerpos inferiores, que son los más densos, y ahí en ese vacío se entra directamente en el plano mental superior, ¿no? La mente creativa, la mente superior o abstracta, y un poquito más arriba en una dimensión más sutil, un poquito más entra en la esfera búdica, y la energía búdica se entra a mandar hacia abajo cuando hay silencio, y eso genera átomos de hidrógeno, se va produciendo la purificación y la redención de los vehículos inferiores, pero no es un proceso que nosotros controlamos, es un proceso que controla la parte superior de nosotros mismos, que es la tríada espiritual, o la mónada, o los ángeles, o el maestro. Es decir, nosotros tenemos que vivir atentos, en silencio y en serena expectación, que es lo que siempre decimos en este programa. Carmen, ¿qué nos vas a contar? Pues bueno, que es un tema que a medida pues que vamos hablando o que lo vamos estudiando, que vamos penetrando un poquito posiblemente en la superficie, a mí me maravilla cómo la mente se abre, se amplifica y te conecta con lo cósmico. Y entonces nos damos cuenta que nosotros tenemos en nuestro cuerpo esos átomos de hidrógeno. En la medida que vayamos evolucionando, vamos a tener más, se va a modificar nuestro cuerpo físico, tendremos más átomos de hidrógeno, y esto me lleva a dar un salto enorme, increíble, y pensar en los océanos cósmicos de átomos de hidrógeno, nubes cósmicas. Hay nubes cósmicas, hay verdaderos océanos, cantidades increíbles, inmensas de estos átomos de hidrógeno, que cuando se juntan, cuando hay un proceso de que estos átomos se van uniendo, van atrayéndose unos a otros por el efecto de la gravedad, se van produciendo unas condensaciones y a partir de ahí aparece una estrella. Y entonces esto ya te deja, esto es increíble, ¿no? Como la unión y estas transformaciones que se producen con los átomos de hidrógeno dan algo, dan a la luz algo tan fantástico, tan maravilloso como una estrella que es en sí misma luz, ¿no? Como esos átomos de hidrógeno, esa combinación, nos llevan hacia la luz. Como ha dicho Daniel, ha explicado el proceso que se produce dentro del Sol con esa fusión de átomos de hidrógeno que producen el helio, y toda esta reacción que da como consecuencia luz. Y esa luz que da como consecuencia que haya vida como la hay en la Tierra. O sea, hay una unidad entre todo lo existente, entre todo lo creado, desde ese minúsculo átomo hasta una estrella, que no puede sino dejarnos sobrecogidos, porque somos parte de un inmenso, increíble entramado cósmico, que esos átomos de hidrógeno están en todo, en toda esa cadena evolutiva, que poco a poco iremos comprendiendo ese proceso de transmutación alquímica, que cada vez habrá más hidrógeno y que en un futuro, bueno, claro, estamos en el reino humano, sabemos que después del reino humano pues viene ya el quinto reino, el reino de los maestros, y ya el cuerpo físico es diferente. Claro, sí se puede llamar físico, porque el hidrógeno es un gas en sí. Entonces ya después lo que nos espera son estados de conciencia que ahora podemos atisbar, nos estamos asomando un poquito, pero de una magnitud que desde luego superan muchísimo a la humana. Pero qué bueno que es que, siendo humanos y teniendo la mente pues que la tenemos limitada por estar en este cuerpo y en estos vehículos, podamos ya atisbar toda la grandiosidad de este proceso y podamos sentirnos como eslabón dentro de esa gran cadena cósmica que va desde lo más sutil,
desde esa partícula árica que ya no tiene ni anus hasta la materia más densa y en unos niveles de conciencia increíbles. Bueno, yo no sé si contar lo de la levitación del santo. Cuenta lo de la levitación, un ratito, un poquito, no te extiendas mucho. No, un poquito solamente. Por ejemplo, sí, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz levitaban, es decir, en una peli ahí entran a verla que ella estaba orando, pero se empezaba a levantar y las monjas la miraban y decían, ¡oh! Pero hay otro caso, ¿no? Bueno, el caso más famoso de levitación es de un santo italiano, Cupertino, creo que era José de Cupertino. Y bueno, y hay historias verdaderamente pues curiosas, ¿no? Incluso que levitaba tanto que tenían que atarle porque tenían miedo de que cuando bajara pues se hiciera daño o se diera contra las vigas del techo. Entonces, ¿cuándo se produce eso? En estados de éxtasis, de arrobamiento místico, estados especiales en los cuales pues posiblemente ese cuerpo ya no responde a la gravedad porque en ese momento hay como una sutilidad tal que se produce esta levitación. Esto no está solamente en los santos cristianos, está en todas las tradiciones y muchísimas más cosas que cuando el cuerpo físico a través de esa meditación, porque estabais diciendo, y lo dice la introducción, a ver, la alimentación tiene que ver, pero ¿qué es más importante? Pues es más importante el estado mental, el estado emocional, y cuando hay esa quietud, ese silencio, ese vaciamiento y entran otras energías dentro de nosotros, se transforma todo. Y bueno, ahí está quizá una de las causas de la levitación. Carmen, ¿has levitado alguna vez? Pues, a ver, levitado no, pero ¿no os ha pasado a vosotros que estando en meditación no sentís el cuerpo o cuando estáis en silencio hay sensación de libertad? Hay una sensación de libertad, de ingravidez, es otro estado de conciencia. En algunos momentos yo creo que a vosotros y a muchas personas les ha pasado eso de sentirse más libre, más ligero, y normalmente es cuando estamos en ese silencio, en ese estado de contemplación, que uno se siente ligero, más libre. ¿No, Marcela? Sí, Vicente Beltrán Anglada lo explica así, el tema de la levitación. Dice, no se puede ascender en cuerpo y alma, tal como se dice místicamente, sin que el cuerpo esté construido solamente con base de elementos de hidrógeno. Lo que sucedía con Santa Teresa, con San Juan de la Cruz, con Miguel de Molinos, que estando en oración se elevaban por encima de las cosas y era sin darse cuenta, quizás no lo hacían conscientemente, abrían una válvula por donde penetraba una gran cantidad de luz, siendo la luz el contenido místico del átomo de hidrógeno, más concretamente del anucreador de la unidad espiritual de la materia, así como el hidrógeno es la unidad química del anu, es la unidad espiritual. Bueno, cuántos misterios y que nos van presentando lo mismo que cuando hemos leído sobre el aura del maestro y todo este proceso evolutivo. Habrá que seguir investigando, habrá que seguir experimentando ese silencio, esa atención y experimentar así cómo se va produciendo esa transmutación. Yo quiero decir una cosita, que cuando uno empieza a investigar te empiezan a llegar noticias, no sé si te observan, te escuchan y te mandan, pero una noticia que llegó es que en Francia se está construyendo el primer reactor de fusión nuclear de hidrógeno, y es de toda la comunidad europea, pero está localizado en Francia, ¿no? Entonces, algunos problemas que tienen es cómo conseguir hidrógeno. Parece que en el subsuelo hay zonas donde hay hidrógeno, pero ustedes fíjense que acá lo que se plantea Vicente Beltrán Anglada en los textos es que, y que incluso él lo dice en Introducción al Agni Yoga, se descubrirá
que en la naturaleza hay una sustancia que es inagotable, que va a producir energía libre, ¿no? Y entonces yo pensaba que si uno tuviera el secreto del átomo de hidrógeno, de cómo desde el cuarto nivel etérico se transforma en hidrógeno, tener esa alquimia resuelta, eso alimenta los reactores nucleares de átomo de hidrógeno, entonces la energía sería libre para todos. Pero bueno, eso lo tendrá que descubrir la ciencia o los esotéricos más avanzados, los iniciados. De momento, hablando de libertad, lo que sí que podemos hacer cada uno de nosotros es intentar ser libres. Y esa libertad que tiene mucho que ver con los problemas, digamos, con lo que es la evolución, con que es liberarnos de nuestros cuerpos densos. Recordemos que Blavatsky decía que materia es espíritu en un grado denso y al revés, el espíritu es materia en un grado sutil. Esta transformación alquímica es muy importante. Tengamos en cuenta que se nos dice que tengamos en cuenta estas trimurtis que nos hablan de cuáles son los aspectos que conforman la unidad de todo. Vida, cualidad y apariencia. Es una manera de llamarlo, ¿verdad? A esta cualidad le llamamos también conciencia, es el aspecto amor-sabiduría. Bueno, pues esta cualidad es de la que están revestidas, son formas de conciencia, modos o distintos grados de sutilidad de conciencia, que son las que, de las que están, digamos que es la conciencia inherente a distintos tipos de moléculas y átomos. Por tanto, entendamos que si por esos procesos de purificación asociados al fuego, no olvidemos que hay tres tipos de fuego, fuego eléctrico, fuego solar, fuego por fricción. Esos tres tipos de crisoles son los que a través de la experiencia nos van a permitir que vayamos gradualmente subiendo por esa escalera de Jacob en cada uno. Antes creo que Carmen lo decía, o lo preguntaba o lo insinuaba, sobre los distintos subplanos que hay en cada plano. En el plano emocional hay 7 subplanos y en cada uno de esos 7 subplanos la cualidad de la materia emocional, de la materia astral, es distinta, es más sutil, es más pura, es más elevada. De modo que tener materia de los subplanos más elevados son los que permiten la conexión con el plano búdico, desde el emocional al búdico, porque hay distintas correspondencias en los distintos planos. Pero bueno, de alguna manera esto nos lleva a pensar que es importante el que entendamos cómo nosotros llegamos a esos procesos de paz. Cuando hablamos de paz, cuando hablamos de silencio, cuando hablamos de alguna alegría íntima interna, ¿esto se debe a qué? A que de alguna forma hemos ido purificando, ya no tenemos deseos que nos aten, que son pura gravedad, y tenemos un anhelo espiritual que es algo que nos atrae desde lo superior. Es decir, que tenemos que estar mirando continuamente, observando, muy atentos, cada uno en sí mismo, cada uno es el investigador, y estamos abiertos a todo ello. Jesús, ¿quieres comentar alguna cosita más? No, yo seguiría lo que nos enseñó Vicente, el tema de la serena expectación, porque es el único camino que veo razonable para poder acercar ese grado de purificación desde alquimia. No es utilizando la mente concreta como hasta ahora hemos realizado, sino dar un paso más. Permitir que la energía búdica nos inunde y trabajar con ella, pero claro, aquí hay un pequeño problema. Debemos tener siempre los pies en tierra, porque seguramente que si no es así, la fantasía se va a apoderar de nosotros y esa no es la solución a nuestro problema. Sí, yo siempre cuando se plantea este asunto de vivir en el plano búdico, lo que hace la mente concreta es recordar el cuadro de los distintos planos de existencia. Entonces parece que el plano búdico, donde pasan tantas cosas, está por ahí arriba, por el cielo. Pero no está por el cielo, está dentro nuestro. Nosotros seguimos viviendo aquí todos los días y lo que ocurre es que la energía búdica entra en nuestras vidas y empezamos a vivir en silencio, ¿no? Y a tener algunas cualidades que antes no teníamos, pero seguimos siendo los mismos, y con los pies en la tierra. Es decir, la fantasía
creo que se nos va cuando tenemos mucha fantasía y cuando damos rienda suelta al plano mental. Pero la energía búdica yo creo que nos ancla porque nos hace ver la realidad tal cual es. En estado de serena expectación nosotros vemos todo tal cual es, no solo nuestra vida, sino la vida de todos los demás. Y eso nos ancla, y no estamos en el cielo volando dentro de un océano que se llama plano búdico en el cielo. Nosotros seguimos estando acá, pero nuestra conciencia, desde donde miramos la vida, es búdica, ¿no? Estamos en serena expectación, y más arriba también, pero bueno, no nos metamos con eso. Pero no sé, yo nunca me voy, cada vez estoy más sutil. Muy bien, bueno, pues nada, tenemos que mirar cada uno, es importante que miremos nuestro nivel de apego, nuestro nivel de silencios o no silencios, ¿verdad? Creo que por ahí vamos todos en la necesidad de ir profundizando. ¿Os parece que vayamos al espacio del Concilio de Shambhala? Pues sí, Vamos allá. 2025 es el año del Concilio de Shambhala. Invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, con la práctica de la meditación de silencio también. Hoy, en el espacio sobre el Concilio de Shambhala, escucharemos un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El surgimiento del Agni Yoga. Adelante con el audio. Y siempre que se tiene un contacto con el plano búdico, se registran sentimientos de paz inaudita y al propio tiempo sabemos que la paz está vinculada con el centro místico de Shambhala. En la jerarquía se siente amor, pero en Shambhala se llega a la paz completa. De ahí que las iniciaciones que se registran siempre en una u otra esfera en Shambhala se miden en términos de paz por parte del pensador, por parte del iniciado. Vicente Beltrán Anglada. Que el Espíritu de la paz sea con nosotros. Nos preparamos para la meditación. Respiramos, nos concentramos atentamente en la respiración y relajamos nuestro cuerpo físico rápidamente. Aquietamos nuestras emociones, observando atentamente cualquier emoción, dejándolas pasar como nubes en el cielo, sin engancharnos, y también observamos atentamente los pensamientos que surgen en nuestra mente. Al observarlos atentamente, vemos que se disuelven, desaparecen, quedando un silencio profundo. Desapareciendo las tensiones, la paz profunda aparece e invitamos a que la paz se deposite suavemente en el corazón, y así dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Presentes en una conciencia de ser aquí y ahora, que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes, y así, en el corazón del ángel solar, permanecemos.
Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio, un círculo dorado que representa al logo solar, un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas que representa al avatar de Acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Repetimos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Retorne a la tierra, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias Jesús por guiarnos en la meditación. Los invitamos este viernes que vamos a estar recitando la gran invocación. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres. En el lugar donde te encuentres, previo silencio interior, recita el mantra. Así que te esperamos. Y también recordaros la invocación a los ángeles solares. Estamos formando grupos de seres humanos que invoquen diariamente a los ángeles solares por sus propios países de residencia y por aquellos países que necesitan ayuda. Si estás interesado en participar en este servicio, puedes enviar un WhatsApp con tu nombre, ciudad y país de residencia al +34 624 26 79 33, agregando algunas líneas de por qué te parece necesario el invocar a los ángeles solares. Os esperamos. Bueno, y el miércoles que viene el tema va a ser oportunidades en la nueva era. La nueva era que está comenzando, que es la era de Acuario, hay cambios de energía, ¿no? La energía de Piscis es reemplazada por la energía de Acuario, el sexto rayo es reemplazado por el séptimo rayo. Se dice que en el año 1925 empieza a entrar el cuarto rayo de armonía a través del conflicto. Entonces lo que estamos investigando es lo que nos han dicho nuestros referentes de lo que va a ocurrir en la era de Acuario, ¿no? Ya sea aquí cercano o más adelante. Y hay muchas referencias, por ejemplo, que va a ser una era de lo grupal, la conciencia de grupo se va a acentuar. Tal vez entonces se solucione el problema del hambre, de las enfermedades, de la educación, porque todas las naciones se van a unir con todas las naciones y se van a hacer cosas coordinadas en forma grupal. También será la era de la magia por el séptimo rayo y todo lo que produce la magia, ya sea con alquimias químicas como hemos experimentado hoy, como hemos conversado hoy, como otros tipos de magias internas. Y bueno, todo eso lo estamos investigando para ver esta era de Acuario, qué regalo nos trae, ¿no? Los ángeles del proceso del plan de Dios en marcha nos irán revelando nuevas oportunidades en esta era de Acuario y nosotros los seres humanos hemos de estar dispuestos, receptivos a las nuevas ideas, aceptando la necesidad de cambio. Todo lo que hasta ahora ha sido construido tendrá que desarmarse y para poder hacer un reset, un nuevo comienzo que durará 2000 años, ¿no? Así que los invitamos para el próximo miércoles a las 13 horas de Argentina, 17 horas de España, por aquí, por Radio Mantra FM. Y bueno, hemos llegado al final. Si has llegado al final mirando este vídeo, te puedes aceptar sugerencias de pantalla para seguir mirando otros. Y nosotros desde aquí les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta la próxima y hasta siempre.